Vamos a hablar sumamente interesante. Bueno, seguimos, ¿no? En la hora de Maquiavelo, en un día muy especial. Estamos hablando, por supuesto, del tema del día, es de muchos días, que va a ser el Papa argentino. En Alemania, cuando fue electo Ratzinger, los alemanes decían, wir sind Papst, nosotros somos Papa. Nosotros los argentinos, que no somos menos, por supuesto, y tenemos al mejor jugador del mundo, tenemos una reina en Holanda, y tenemos que un decir, Papa. Somos Papa, claro. ¿no? Pero hay otros temas también sumamente importantes. Un tema, yo le había comentado varias veces, esto que nos preocupa del silencio empresario y sobre todo que nos preocupa muchísimo desde que hace algunas semanas aparentemente los supermercadistas, las cadenas de electrodomésticos recibieron una especie de orden no publicada, una especie de orden secreta de retirar su publicidad de ofertas de los diarios impresos. Indirectamente se está apuntando a los que más reciben de esa pauta publicitaria, que son Clarín y Nación. Y creo que lo tenemos en línea a Luis Bamöl, ¿es así? Es así. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Te voy a presentar como un empresario. Viene de la familia Bamöl, que fundó el frigorífico Quick Food, que se vendió a capitales brasileños hace no mucho tiempo. Quick Food es el creador de la famosa marca del Patty, así que podemos hablar con un hombre del Patty, pero que además de eso, anécdota aparte, es muy activo en lo que podríamos llamar de alguna forma el gremialismo argentino empresario, que es muy poco y es muy débil a mi juicio, pero por lo menos existe, y participa mucho en ACDE, que es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Creo que fue su presidente hasta hace poquito y sigue participando. Y la pregunta que nos hacemos nuevamente, a mí me sorprendió que los empresarios acataran sin chistar la orden de no publicar avisos en los diarios, particularmente en el caso de Clarín y Nación, porque en el caso de supermercados y electrodomésticos, hoy es su ingreso principal. Creo que en el caso de Clarín puede llegar tranquilamente a un 30-40% de sus ingresos, y esto apunta contra la línea de flotación de cualquier medio, o sea que apunta a quebrarlos. ¿Cómo viste vos la reacción de tus pares? Bueno, Alejandra, ante todo, digamos, no puedo dejar de decir lo conmovido que uno se siente por la nominación del Papa. Impresionante. De un Papa argentino y de Monseñor Bergoglio en particular. Que por otro lado, digamos, yo lo traté solo en 2 oportunidades y hace ya unos cuantos años, y me impresionó enormemente por su sencillez. Tanto que cuando me retiraba, las 2 veces que lo fui a ver, me dijo, no se olvide de rezar por mí. Bueno, que es lo primero que hizo hoy en la Plaza de San Pedro, que fue muy impresionante. Yo no sé si Ratzinger lo había hecho. A mí me conmovió muchísimo, eso de el Papa, además de recibir, de bendecir, pedir por favor, recen por mí. Bueno, eso yo, que me había impresionado mucho hace 15, 16 años cuando me entrevisté con él y lo comenté con otras personas, resulta que se lo decía prácticamente a todo el mundo con el cual él se entrevistaba. Con lo cual, evidentemente, algunos hemos rezado por él, porque obviamente esto es muy impresionante, esto que ha pasado, y lo segundo que rescato es su enorme humildad. Claro, y por eso lo de Francisco I... Lo que se ha llegado desde la más absoluta humildad. Y con lo cual me imagino, Luis, que todas sus críticas a los problemas de pobreza y de corrupción, al mismo tiempo que hacía durante al gobierno kirchnerista, y que son los que le llevaron el enfrentamiento primero con Néstor Kirchner y después con Cristina Kirchner, cobran ahora una relevancia muy especial. Sí, aunque yo creo que desde el punto de vista de lo que sería nosotros los argentinos, de alguna manera él ahora es del mundo, no es nuestro. No es, claro. Y seguramente a partir de ahora él no habla más para la Argentina en particular, salvo algún hecho muy especial que se produzca. Pero de todos modos, sin duda fue desde hace muchos años un crítico frontal, pero al mismo tiempo sencillo y humilde para decir las cosas, lo cual me parece que tiene un enorme valor.
Y vos te imaginás, antes de que me contestes la pregunta, te meto, ya que estamos, una preguntita. ¿Vos imaginás esto de que el Papa argentino, latinoamericano, llega, por inspiración, como decía Luis Rosales, del Espíritu Santo, o por una especulación de los propios cardenales, a ser un papa latinoamericano en el momento en que América Latina, una parte de ella, está pasándose a un populismo autoritario? Sí, yo lo que digo es que lo que dice nuestra religión es que cuando los cardenales se encuentran todos juntos y ante un hecho de esta magnitud existe lo que se llama también la inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que asumir que algo especial habrá ocurrido. No es un papa de la línea evidentemente más tradicional vaticana, ni italiano, ni nada que se parezca. Y también había papables de otros rincones del mundo. Así que no sé, yo en lo personal el tema a mí me ha conmovido mucho y creo que a muchos de los argentinos también. Una anécdota aparte, lo que mencionaba el programa en Somos Nosotros, el Beto Valdés, un par de datos increíbles. Que salió hoy en la lotería el número de carnet de socio de San Lorenzo de Bergoglio. La verdad que impresionante. Y después la otra casualidad ya mucho más irónica es que hoy es Santa Cristina. Qué bien, bueno. Tremendo. Habrá que creer también un poco en lo cabalístico. Exactamente. Pero bueno, vamos si querés al tema. Así es. ¿Hay algún comentario en el empresariado o se está pensando en hacer algo con respecto a este boicot que, de sostenerse durante mucho tiempo, apunta contra la línea de flotación, particularmente de Clarín y Nación? Yo me imagino que de La Nación todavía mucho más, porque Clarín por lo menos tiene otros medios, otras fuentes de ingreso. En el caso de La Nación es un golpe tremendamente duro. Y yo creo que preocupación sin duda hay y se comenta, pero no, para mí, a mi criterio, no la suficiente como para salir públicamente todavía a criticar o a por lo menos expresar la preocupación por este avance, ¿no? Porque hasta ahora las medidas que se han ejercido desde el Estado hacia lo empresario tenían que ver con cosas más bien del mundo económico o muy directamente relacionadas con lo económico, pero ya usar las resoluciones para pegarle indirectamente a medios de comunicación que no son amigos, cuando por otro lado nadie desconoce los enormes presupuestos publicitarios que se destinan a los medios amigos, nadie desconoce que la Corte se ha expresado al respecto. Claro, hay un fallo de la Corte que beneficia en ese sentido a Perfil, pero que sienta un precedente, que obliga al gobierno nacional a no discriminar en la pauta oficial, en el caso de Perfil, pero después, sí, eso se extiende a todos los medios. El de Perfil es uno muy especialmente concreto. Y los empresarios podrían... Hubo un fallo pidiendo que se reparta de manera mucho más proporcional el presupuesto del Estado, que es monstruoso, por otro lado, en materia de comunicación. Así que yo creo que eso, sin duda, merece que además no es plata del gobierno, sino que es plata de todos los argentinos. De todos nosotros, por otro lado. Pero esto es una manera de atacar indirectamente a los principales medios de la oposición, por una forma de sitiarlos, digamos, económica y financieramente, lo cual a mí me parece grave. Ahora, compartiendo lo que ya más de una vez hemos hablado en el pasado, lamentablemente los empresarios como institución no estamos reaccionando institucionalmente frente a todo esto. Puede haber algunas voces individuales, y yo soy uno de los que me quejo y habrá alguno más. Ahora, en ACDE, por ejemplo, que es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, ¿no se está pensando en decir nada? Porque digo, acá no hay ninguna ley, no hay ningún decreto escrito. Yo me imagino cosas que podrían hacer, como por ejemplo pedirle al gobierno que lo ponga por escrito. Eso es lo mínimo, como también se podría haber puesto por escrito la congelación de precios, se podría haber puesto por escrito varias cosas más. Se puso por escrito y en los medios
acusaciones muy concretas en el pasado acerca de que los empresarios eran los responsables o somos los responsables de la inflación si la hubiera en la Argentina. Yo creo que eso... Vos decís que los empresarios son responsables de eso que no hay, que es la inflación. Sí, bueno, pero primero hay una, digamos, es criticable digamos, el ocultar la verdad, que es el tema del índice, los índices inflacionarios. Lo segundo es que cuando se habla de aumentos, ya, porque todo el mundo hace ruido sobre el tema, prácticamente se acusa a los empresarios de ser los responsables por su voracidad, por esto o por aquello. Tampoco ha salido el empresariado a decir, momentito, pongamos las cosas en claro, la inflación tiene responsables, sobre todo el origen de la inflación, y acá y en la China, si hay inflación, es responsabilidad del Estado, primero que nadie, que es quien cuenta con las herramientas o con las cosas que la pueden generar. Una máquina de emitir billetes que si emite exageradamente provoca inflación. Que después los sindicatos, los empresarios se presten o nos prestemos a una carrera de pura autoprotección de los ingresos Claro. y los sindicatos pidan aumentos grandes y los empresarios aumenten sus precios, eso es otra historia. Pero concretamente en la Argentina, en la década del 90, que será terrible para el gobierno, pero por lo menos no... La inflación era de cero prácticamente. Éramos los mismos empresarios los que estábamos y no éramos más buenos. Y los mismos sindicalistas. Y que por eso, y no éramos más buenos que ahora. Los mismos Todos sindicalistas, los mismos empresarios, y los precios no aumentaban. Y los precios no aumentaban. Y el que se escapaba un poco del valor que había impuesto a sus productos no vendía. Entonces acá lo que tenemos es algo que está provocado ni por los empresarios ni por los sindicalistas, sino por quien tiene el monopolio de la emisión de moneda en la Argentina, que nos está proveyendo de una moneda espuria. Y yo creo que un punto como este, de la defensa, por lo menos del sector, en cuanto a que no somos los responsables de que haya reaparecido la inflación en la Argentina, las instituciones empresarias es lo que primero deberíamos defender, porque el que calla otorga. Claro, el que calla otorga, exactamente. Y por otro lado, aceptamos abiertamente que nos inspecciones, que nos impongan congelaciones, y todo sin decir una palabra, y encima volviendo a lo anterior, sin que haya una resolución escrita de por medio. Ni por eso, ni por lo de los diarios, y la población de la prohibición o pedido de no publicación de avisos, o no montar stands en la Expoagro a una cantidad de empresas para no beneficiar a Clarín y a La Nación, que son los propietarios originales o los principales socios de Expoagro. Y todo eso, en el fondo, es callar y otorgar. Claro, y además apunta, y esto es lo que me parece lo más raro, apunta a destruir a los dos medios que más valientemente defienden a las empresas y a los valores que les interesan a las empresas. La empresa en la sociedad. Como por ejemplo la seguridad jurídica, la integración de Argentina al mundo, y un montón de otros valores que son, digamos, que hacen a la base de que las empresas puedan hacer negocios y ser las protagonistas, y sin embargo no la defiendan. Pues yo, digamos, a mí me duele y desde hace tiempo esta pasividad de las instituciones empresarias, pero en esta oportunidad yo tengo personalmente la confianza en que creo que esto no va a pasar, no es que no vaya a pasar de verdad, lo que digo, no va a pasar así nomás sin que haya una reacción. Yo creo honestamente que las distintas instituciones, y me animo a pensar que ACDE misma, algo va a decir frente a todo esto. Tiene una reunión plenaria en los próximos días, ACDE aquí en Buenos Aires, y yo creo que de esto algo va a salir. Es demasiado fuerte todo esto que está ocurriendo. A lo que se suma la tarjeta única, por lo menos esta idea que salió en los medios de Moreno de retirar de cadenas de supermercados y electrodomésticos todas las tarjetas que la gente tiene para cambiarla por una tarjeta especial de Banco Nación. Ahora, lo que nos estás diciendo entonces es casi una primicia,
que podría haber, estamos hablando con Luis Bamöl, un hombre activo en ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, y muy crítico de sus colegas que no abren la boca ante todos los avances del gobierno sobre los empresarios, que podría haber, por lo menos en ACDE, algún tipo de pronunciamiento. No, yo confío que eso va a pasar, no lo puedo decir con absoluta certeza, pero tengo para mí, por lo que escucho, por lo que es la inquietud de muchos de sus socios con los que estoy en contacto, de que esto no va a dejar digamos, no va a dejar de haber una expresión pública sobre este tipo de cuestiones. ¿Cuándo son las reuniones de ACDE a las que te referís? Este fin de semana. Así que, bueno, vamos a estar atentos. Así que yo no me quiero adelantar a nada, pero yo, en lo personal y por algunos consocios con los que hablé, hay una indignación muy grande por todo esto. Me encantaría que no fuera ACDE solamente la que se exprese, pero digamos, lo cierto es que esto ya, de alguna manera, pasa de castaño oscuro. Yo hace 90 días escribí lo que te acordás que escribí respecto a que los empresarios no pueden mirar para otro lado, pero después de eso ya hemos tenido la congelación de precios, todas estas presiones por el tema publicidad en los medios, llamémosle opositores, y gestos como este de pedirle a los anunciantes o a los expositores en Expoagro que no armen sus stands y que no alquilen los espacios durante la exposición pasada. Y hubo empresas que acataron. Y hubo por lo menos media docena de las grandes que acataron. Miramos, acá Raúl Aragón tiene una pregunta para hacerte, Luis. Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿A vos te parece, y es una pregunta, no es argumentativo, ¿te parece que el silencio de la inmensa mayoría, por no decir todos los empresarios, se obedece solamente al temor o puede haber también cuestiones de conveniencia? O sea, ¿por qué me voy a pelear con una conducción del país que de alguna forma me beneficia porque soy proveedor del Estado, etcétera? Porque es muy llamativo, digamos, es demasiado silencio, ¿no? Siempre cabe, pero no es una mayoría de los empresarios los que son los más amigos del gobierno. Es verdad. Esos son unos pocos. Yo creo que la inmensa mayoría no es especialmente cercana al gobierno ni a sus políticas. Por eso yo hablo de las instituciones, claro, más que nada, porque además comprendo el temor de muchos en el sentido de no aparecer solos, porque solo es más fácil pegarle a un blanco que anda suelto así con nombre y apellido. Ahora, vos fíjate, Luis, que en el programa de Willy Cohen escuchábamos una primicia de hoy de El Cronista, que es muy probable que el hermano del gobernador Urtubey de Salta sea electo el próximo presidente de la UIA y reemplace a José de Mendiguren, que José Ignacio de Mendiguren era claramente oficialista y no lo negaba. Ahora todos dicen que el hermano de Urtubey es exactamente igual de oficialista. Quiere decir que por lo menos en la cúpula de la UIA no hay un espíritu no digo de confrontar, digo de por lo menos decir, miren, así no. De expresarse con claridad y firmeza, digámoslo de esa manera, y de no decir lo que en el fondo todos piensan. Claro, porque en el fondo cuando uno habla con los empresarios y no están los micrófonos a mano, copa de champán por medio, todos se agarran la cabeza y dicen nos llevan al desastre. Bueno, creo que lo de Vale, de la minera esta brasileña que se fue, es una de las indicadores de que acá nadie mete un mango, pero ni borracho, ¿no? Pero Alejandro, y esto es absolutamente a título personal, en esto no represento a ninguna institución. Por otro lado, yo he sido presidente de ACDE hace ya unos cuantos años, no recientemente, hace unos cuantos años, pero lo digo a título absolutamente personal. Lo cierto es que miremos qué espacio le queda hoy a la actividad empresaria. Si no puede fijar precios, si no puede decidir lo que exportar, si no puede decidir lo que importar, si cada una de esas operaciones está totalmente trabada y sujetas a una serie de condiciones, ¿cómo se puede competir? Y cuando hablamos de responsabilidad social empresaria, Alejandro, ¿no hay una responsabilidad social más básica que es la que pedir el espacio mínimo para desarrollarse? Claro, y además de sostener el sistema, el entorno que permite que las empresas sigan funcionando. Pero claro,
digamos, la responsabilidad y la responsabilidad social van asociadas a una libertad inicial. No digo una libertad o un libertinaje total, pero para eso hay que aceptar, los empresarios tenemos que aceptar la competencia local y la externa. Lo que pasa es que a veces también le conviene a unos cuantos colegas que digamos, poder conseguir una reserva de mercado y que no se pueda importar lo que yo produzco, así mis precios tienen un techo un poco más alto, pero eso no es comportamiento empresario, por lo menos como yo lo entiendo. Para mí el empresario tiene en la sociedad un rol que jugar, que es agregar valor, dar trabajo, etcétera, etcétera, pero tiene que aceptar la competencia, la local y la de afuera. Claro. Si esto a muchos no les gusta, se entiende también que algunos prefieran no hacer olas. Y te dejo con la reflexión que hizo la última edición de la revista Imagen, donde comparábamos la comunicación de las empresas brasileñas con las empresas argentinas, que más allá de toda comunicación, la diferencia está en que el empresariado tiene organizaciones en Brasil en donde la forma de organización hace que todo el empresariado participe y no solamente una cúpula. Lo hace a través de un aporte compulsivo, que suena muy antipático, pero que hace que hasta las pymes participen en la política empresaria y termine decidiéndose, digamos, el interés del común del empresario, con lo cual logran en Brasil un gran equilibrio entre empresas y sindicatos, cuando en la Argentina la política y los sindicatos tienen 20 veces más poder que las empresas, que siempre dicen, ahí están las corporaciones peligrosas y poderosas, y en realidad, por el silencio que vemos de los empresarios, de poderoso, muy poco, ¿no? Señor. Sí, señor. Por eso confiemos que del ejemplo del Papa saliente y el Papa entrante aprendamos de la humildad, pero también de la firmeza para decir las cosas, ¿no? Esperemos que sí. Bergoglio nunca se cayó nada y siempre dijo en sus homilías lo que le parecía que había de pobreza, lo que veía que había de corrupción, y bueno, esperemos que los empresarios entiendan que si siguen así van a ser cómplices de alguna forma de derribar a los dos medios que más están apoyando el sistema en el que las propias empresas son los protagonistas. Es como el famoso poema que se lo atribuye a Brecht, ¿no? Que no es de Brecht. Que no es de Brecht, sino de un pastor que se llamaba Niemöller, que dice, fueron por los judíos, como no era judío no me preocupé, después fueron los comunistas, no me preocupé, y al final cuando vinieron por mí no quedó nadie para defenderme, ¿no? Así es. Luis Bamuel, muchísimas gracias y espero tener novedades pronto, a ver qué va a pasar este fin de semana. Vamos a estar atentos. Ojalá. Chao, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hacemos redes.